Nunca olvidaré esa noche. La comida estaba servida, las velas encendidas, y por un momento creí que quizás, después de todo lo vivido, finalmente tendría un lugar en esa mesa. No solo como la que cocina, limpia y sonríe en silencio, sino como madre, como mujer, como alguien que también merece ser reconocida. Pero entonces mi hijo, el mismo que yo crié sola durante casi toda su infancia, se levantó con su copa en alto y dijo: «Quiero brindar por mis hermanos, por todo lo que han logrado. Carla con su clínica, Diego con su empresa, Matías, que ahora vive en Europa, y por supuesto a mi esposa, por ser la mujer más fuerte que conozco. Todos ustedes son mi orgullo, menos mi madre». Todos rieron como si fuera una broma, pero no lo era. Yo vi sus ojos, y en ellos no había rastro de amor, solo vergüenza. Me levanté en silencio, me fui sin mirar atrás, pero lo que nadie sabía es que esa noche no fue el final, porque a veces una madre no responde con gritos, responde con acciones. A veces me pregunto en qué momento dejé de ser Elena. No la madre de Andrés, no la abuela de Sofía, no la señora que prepara el postre favorito de todos, sino simplemente Elena, la mujer que soñaba con ser artista, que escribía poemas en los márgenes de sus cuadernos, que bailaba sola en la cocina mientras se preparaba un café sin prisa. Creo que fue un proceso tan lento, tan silencioso, que ni siquiera me di cuenta de que desaparecí. Conocí a Manuel cuando tenía 22 años. Era encantador, carismático, con esa sonrisa que desarma. Me decía cosas que nadie me había dicho antes, que mis ojos brillaban como los de nadie, que tenía una voz distinta, de esas que se recuerdan. Yo, que siempre me sentí invisible, de pronto era el centro del mundo de alguien. Nos casamos al año siguiente, y como suele pasar, los primeros años fueron una mezcla de sueños compartidos, deudas impagas y planes escritos en servilletas de cafetería. Pero yo era feliz. En mi inocencia, creía que el amor todo lo podía. Cuando quedé embarazada de Andrés, Manuel cambió. Primero fueron pequeños gestos. Dejó de hablarme con ternura, dejó de interesarse por mis días. Después vinieron los silencios, las ausencias, las excusas, y sin darme cuenta, mi lugar en la relación se redujo a una sola función: cuidar. Cuidar del bebé, cuidar de la casa, cuidar de todo, menos de mí misma. Aún recuerdo una noche, a las 3 de la mañana, cuando me levanté a calentar leche para Andrés. Me vi en el reflejo de la ventana, el cabello desordenado, la bata manchada, los ojos cansados, y me pregunté: ¿dónde quedó esa mujer que quería escribir libros? Ya no escribía, ya no bailaba, ya no soñaba. Me convertí en lo que todos esperaban de mí: una madre presente, silenciosa, que se borra a sí misma para que los demás brillen. Y así pasaron los años. Andrés creció rápido, siempre fue inteligente, ambicioso, determinado. Yo lo impulsaba en todo, me desvivía por él. Tomaba trabajos de costura en casa, vendía panes caseros los fines de semana, todo para pagarle clases de inglés, talleres de oratoria, excursiones escolares. Mientras cosía hasta la madrugada me repetía: algún día él va a entender todo esto, me lo va a agradecer. Pero ese día nunca llegó. Con el tiempo Andrés empezó a avergonzarse de mí. No lo decía, pero se notaba. Cuando venían sus amigos, evitaba que yo saliera a saludarlos. Cuando me ofrecía acompañarlo a eventos importantes, decía que no era necesario, y yo fingía que no me dolía, pero sí, dolía. Lo acompañé a su graduación universitaria. Fui la primera en llegar con el corazón en la garganta. Cuando subió al escenario, dio un discurso. Agradeció a sus profesores, a sus amigos, a las oportunidades que la vida le dio. Yo no fui mencionada. Me dije que estaba nervioso, que se le olvidó,
que no era personal, pero en el fondo lo sabía. Él no quería reconocerme. No quería que lo asociaran con una madre sencilla, que no terminó la secundaria, que vivía en un barrio modesto y usaba la misma cartera desde hace 5 años. Cada vez que subía un peldaño, yo era más invisible en su mundo, pero aún así lo seguía amando. Porque eso hacemos las madres, ¿no? Amamos incluso cuando nos duele, nos callamos incluso cuando quema por dentro, ponemos la otra mejilla aunque nadie lo note. Cuando se casó me sentí más afuera que nunca. Su esposa, Carla, era brillante, elegante, de familia con dinero. Desde el primer día me trató con condescendencia, nunca grosera, pero siempre distante, como si yo fuera parte del mobiliario, algo que se tolera, no que se honra. A pesar de eso, seguía yendo a las reuniones familiares, preparaba su plato favorito, llevaba regalos a los nietos, sonreía aunque mi alma estuviera rota. Y entonces llegó aquella noche, la cena, la bendita cena. Éramos 15 personas. Todo estaba decorado, perfecto, como si fuera una escena de revista. Y en medio de los brindis, Andrés se levantó con su copa en alto y dijo: «Quiero brindar por mis hermanos, por todo lo que han logrado. Carla con su clínica, Diego con su empresa, Matías, que ahora vive en Europa, y por supuesto a mi esposa, por ser la mujer más fuerte que conozco. Todos ustedes son mi orgullo, menos mi madre». Hubo risas, algunas nerviosas, otras reales, pero nadie dijo nada. Yo lo miré, y él me sostuvo la mirada con frialdad. No era una broma, era desprecio, era vergüenza, y algo dentro de mí se quebró. Pero no lloré. No allí, no frente a ellos. Me levanté en silencio, dejé la servilleta doblada sobre el plato y salí por la puerta sin mirar atrás. Esa noche no fue un final, fue un comienzo, porque por primera vez en mucho tiempo recordé que antes de ser madre yo también tenía un nombre y que esa mujer, Elena, todavía respiraba en algún lugar dentro de mí. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, como si necesitara que el frío de la noche me despertara. No sabía a dónde iba. No tenía bolso, ni abrigo, ni celular. Solo tenía ese silencio espeso que queda después de una humillación. Ese que se mete bajo la piel y te hace cuestionarlo todo. Podría haber llorado, gritado. Podría haber regresado, enfrentado a todos, exigido respeto, pero no lo hice. Porque entendí algo muy profundo mientras cruzaba esa esquina iluminada por un poste titilante. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Lo que necesitaba era volver a mí. Tomé un taxi. Le pedí que me llevara a casa, aunque en ese momento casa me sonaba a un lugar extraño. Cuando entré, el silencio me abrazó. Un silencio distinto. No el de la soledad forzada, sino el de la paz que precede a las decisiones importantes. Me senté en el sofá con los zapatos aún puestos. Miré las fotos en la repisa. Andrés en su primer día de escuela. Yo con él en brazos, mi cara joven, con esperanza. Sentí que esa mujer en la foto me miraba y me decía: «Todavía estás aquí, no te has ido del todo». Esa noche no dormí, pero no por tristeza. Dormir hubiera sido una forma de escapar, y yo ya no quería huir de nada. En vez de eso, me levanté y abrí un viejo cajón donde guardaba cosas que no había tocado en años. Libretas, cartas, poemas, fotos, recortes de sueños olvidados. Y ahí estaba, mi cuaderno azul, el mismo que usaba para escribir cuando era joven. Lo abrí, y aunque el papel estaba amarillento y algo quebradizo, todavía olía a esperanza. Me senté en la mesa y escribí. No algo perfecto, no algo para mostrar, solo escribí sobre lo que sentía, sobre lo que había callado por décadas, sobre quién era yo, fuera de los títulos de madre, abuela, esposa, sirvienta emocional. Escribir me devolvió el alma, y con cada línea algo en mí empezaba a reconstruirse,
Al amanecer preparé café, y mientras lo bebía, supe que ese día marcaría un antes y un después. Fui hasta el cuarto de costura donde ya casi no entraba. Lo tenía convertido en depósito. Saqué todo lo que ya no servía, despejé la mesa, limpié el polvo. Ese espacio, pequeño, con paredes agrietadas y olor a naftalina, iba a convertirse en mi refugio, mi nuevo lugar sagrado, el único donde mi voz valdría sin interrupciones. Y mientras acomodaba mis cosas tuve una idea loca quizás, pero mía. Abriría un taller, no uno de costura como antes, un taller para mujeres como yo. Mujeres que alguna vez se olvidaron de quiénes eran, que pensaban que ya era tarde para volver a empezar. Les enseñaría lo que yo sabía hacer con las manos, pero, sobre todo, intentaríamos recordar quiénes éramos por dentro. No tenía dinero, no tenía apoyo, pero tenía una historia. Y después de tantos años, por fin sentía que valía la pena contarla. Durante días, la casa se sintió distinta. No porque alguien hubiese cambiado los muebles o pintado las paredes, sino porque algo en mí había cambiado. Caminaba más erguida. Ya no abría el celular cada 5 minutos esperando un mensaje de disculpas. No quería una disculpa, quería un renacimiento. El primer lunes después de la cena, me desperté temprano. Me até el cabello con una cinta vieja que usaba en mis tiempos de juventud y salí a caminar por el barrio. Tenía una libreta pequeña en la mano. Cada esquina, cada cartel, cada local abandonado se convirtió en una posibilidad. Buscaba un lugar pequeño, un rincón cualquiera, donde pudiera empezar ese taller que había nacido como un susurro en mi alma, y entonces lo vi. Una antigua panadería, cerrada hacía años. El toldo estaba roto, las ventanas sucias, pero al mirar dentro, vi una mesa de madera gastada, una lámpara colgante cubierta de polvo, y me vi a mí, ahí, sentada, riendo con otras mujeres, creando, recordando. Me acerqué a la inmobiliaria del barrio. La joven en el mostrador me miró con condescendencia. ¿Usted quiere alquilar esa panadería?, preguntó con tono dudoso. Sí, respondí sin dudar un segundo. No para vender pan, sino para hornear sueños. Ella no entendió la metáfora, claro, pero yo sí. El precio era alto, más de lo que podía pagar, pero no me rendí. Fui a la municipalidad, pedí información sobre subsidios, microcréditos para mujeres mayores. Pasé horas leyendo papeles, firmando formularios, haciendo fila. Nadie me lo ponía fácil, pero tampoco me lo iba a impedir. Vendí algunas cosas de valor sentimental. Un juego de té que me regaló Manuel el día de nuestro aniversario número 10. Una cadena de oro que había heredado de mi madre. Me dolió, sí, pero entendí que, a veces, para recuperar lo que somos, hay que soltar lo que ya no somos. Después de semanas de trámites, reuniones y noches sin dormir, conseguí el permiso. Y lloré como una niña. No por tristeza, sino por algo que había olvidado cómo se sentía, orgullo. El primer día que abrí la puerta de ese lugar, entró una brisa suave y con ella un escalofrío. No era frío, era respeto por mí, por la mujer que por fin se había puesto en primer lugar. Pinté las paredes con mis propias manos. Compré telas de segunda mano. Llené frascos con botones de colores y escribí en una cartulina: Taller Renacer, para mujeres que dejaron de escucharse a sí mismas. Colgué el cartel en la entrada y me senté a esperar. No vino nadie el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Pero al cuarto apareció una señora llamada Teresa. Tenía 61 años, manos temblorosas y ojos apagados. Me dijo que había visto el cartel y que no entendía muy bien de qué se trataba, pero algo en esas palabras, mujeres que dejaron de escucharse, le había tocado el alma. Le ofrecí un té y hablamos durante horas. No cosimos nada ese día, pero remendamos algo más importante:
la memoria. Y así empezó todo, con una mujer, con una historia, con una voz que decidió no callarse más. En menos de un mes, el taller Renacer dejó de ser un secreto. Teresa trajo a Clara, su vecina viuda. Clara trajo a Lidia, una ex enfermera jubilada que decía haber olvidado cómo sonreír. Y Lidia trajo a 3 más. Ninguna sabía coser, pero todas sabían lo que era llorar en silencio en el baño. Sabían lo que era sentirse invisible en su propia casa. Sabían lo que era guardar sueños en cajones y tragarse la rabia con una sonrisa. Y eso era suficiente. Nos reuníamos 3 veces por semana. A veces hablábamos más de lo que cosíamos. Otras veces simplemente nos sentábamos en silencio, juntas, bordando recuerdos rotos y esperanzas nuevas. Poco a poco, aquellas mujeres fueron cambiando. Sus espaldas se enderezaban, sus risas se hacían más largas, sus ojos más vivos. Una tarde, Lidia trajo una máquina de coser antigua que había pertenecido a su madre. La colocamos en el centro como un símbolo, no de costura, sino de herencia, de lo que se transmite cuando una mujer decide dejar de ser solo soporte y se convierte en voz. Empezamos a vender pequeños productos, bolsos, estuches, delantales. Lo poco que ganábamos lo repartíamos o lo reinvertíamos. Pero más que dinero, lo que ganábamos era algo que no se compra, dignidad compartida. Entonces, un día, mientras enseñaba a una de las nuevas integrantes a cortar un patrón, escuché que se abría la puerta. No levanté la vista enseguida, pero sentí el cambio en el aire, una tensión, como si el pasado hubiese entrado sin avisar. Giré lentamente y ahí estaba. Andrés, con traje, corbata y expresión desconcertada. Sostenía su celular en la mano como si lo necesitara para respirar. Sus ojos recorrían el lugar con una mezcla de sorpresa y algo más. Vergüenza, curiosidad, orgullo. No lo sabía, y en ese momento no me importaba. «Mamá», dijo, con voz baja, «no sabía que estabas haciendo esto». Guardé las tijeras con calma y me acerqué a él. No lo abracé. No sonreí. «No lo estoy haciendo para ti, Andrés», respondí. «Lo estoy haciendo por mí». Las mujeres detrás de mí guardaron silencio. No por miedo, sino por respeto. Sabían que ese momento no era solo mío, era nuestro. Él miró a su alrededor una vez más. Suspiró. «¿Puedo hablar contigo, a solas?» «No ahora. Estoy en medio de una clase. Pero si quieres venir otro día, como invitado, no como juez, te prepararé un té». Él bajó la mirada y por primera vez en años lo vi vulnerable. No lo invité a quedarse. No le pregunté por qué había venido. No necesitaba saberlo. Porque esa era mi casa ahora, mi espacio, mi mundo. Y aunque me temblaban las piernas, aunque mi corazón latía como tambor por dentro, estaba firme como nunca. Ese día comprendí algo poderoso. Cuando una mujer se levanta, no solo cambia su vida, cambia el equilibrio de todos los que la rodean. Y el mundo, aunque no lo admita, tiembla. Después de aquel día, Andrés no volvió, al menos no de inmediato. Pero algo en el aire había cambiado. No fue él quien me escribió. Fue Carla, su esposa, un mensaje frío, cordial, educado. «Hola, Elena. Andrés me comentó sobre tu taller. Me parece una iniciativa linda. Estábamos pensando si querrías venir a cenar un día de estos. Sofía pregunta mucho por ti». Leí ese mensaje 10 veces. No porque no lo entendiera, sino porque por primera vez sentí que mi ausencia pesaba. Años atrás, me habría arreglado enseguida, habría cocinado algo y llevado regalos para todos. Pero esta vez, respiré hondo, dejé el teléfono a un lado y no respondí. No por rencor, sino porque aprendí que el amor no se mendiga, se merece. Los días siguientes llegaron con sorpresas. Un periodista local se enteró del taller.
nos visitó, hizo fotos, entrevistó a algunas de las mujeres. Publicó una nota con el título «Mujeres invisibles que decidieron verse entre ellas». No tardaron en llegar más alumnas, algunas con miedo, otras con rabia, todas con historias que me atravesaban como cuchillos. Una de ellas, Graciela, tenía 70 años. Había vivido 40 con un hombre que jamás le permitió trabajar. La primera vez que cosió una blusa entera, lloró, no por el resultado, sino porque nadie nunca le había dicho, esto lo hiciste tú, con tus manos. A veces en medio de esas clases, me descubría a mí misma sonriendo sin razón. Me encontraba despertando con ganas, haciendo planes, volviendo a escribir poemas, cocinando para mí, no solo para los demás. Y entonces entendí algo que nunca había querido aceptar. Yo no era una víctima, no más. Era una mujer que en algún momento se abandonó por amor, pero que ahora se rescataba con amor propio. Un jueves por la tarde, mientras tejíamos bufandas para donar al hospital local, una de las mujeres me preguntó, «Elena, ¿y si Andrés te pide perdón? ¿Lo perdonarías?» Me tomó unos segundos responder. «No necesito que me pida perdón para seguir adelante», dije. «Pero si algún día lo hace, que no espere encontrar a la misma mujer que él humilló. Esa ya no existe». Ellas aplaudieron, no como quien celebra una victoria ajena, sino como quien reconoce una verdad propia. Mi silencio, ese que tanto incomodó durante años, ahora era el sonido más fuerte en la vida de quienes me habían ignorado, y no necesitaba gritar para ser escuchada. Solo necesitaba ser firme, serena, libre. Pasaron algunas semanas desde aquel mensaje de Carla. Yo seguía sin responder, no por orgullo, sino porque aprendí, con dolor, que a veces la distancia es la única manera de sanar heridas que nunca cerraron bien. Pero un domingo por la mañana, mientras servía café a las mujeres del taller, escuché el timbre de la entrada. Abrí la puerta y allí estaban Andrés, Carla, Sofía, los tres de pie, sin moverse, como si no supieran si estaban en el lugar correcto. Sofía fue la primera en correr hacia mí. «¡Abuela!», gritó abrazándome con fuerza. Sus brazos pequeños me apretaron el alma. Sentí ese amor puro, sin filtros, sin exigencias, solo amor. Andrés bajó la cabeza. Carla sonrió con nerviosismo. Nadie dijo nada durante unos segundos eternos. «Pasen», dije finalmente, «pero no estoy sola». Entraron. Las mujeres del taller se acomodaron con discreción. Algunas se fueron a la parte trasera. Yo preparé té, como siempre. Los invité a sentarse. Andrés no dejaba de mirar el lugar. Las fotos en la pared, los hilos de colores, los carteles escritos a mano. Se notaba incómodo. No por el lugar, sino por la nueva versión de mí que no sabía cómo enfrentar. «Mamá», dijo finalmente, «quería pedirte perdón por lo que dije, por cómo te hice sentir, por todo». No respondí enseguida. Lo observé. Ya no era ese niño que corría hacia mí después de la escuela. Tampoco era solo el hombre que me humilló en una cena. Era las dos cosas, y muchas más. «No vine a reclamar nada», continuó. «Solo... Carla y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno que vinieras a casa un día. Sofía te extraña mucho». Carla asintió en silencio. No dijo una palabra, pero sus ojos, por primera vez, no llevaban superioridad, llevaban duda. «No lo sé», respondí. «Mi lugar ya no está donde no se me ve, y no quiero volver a ser la sombra de nadie». Andrés pareció tragar saliva. No esperaba esa respuesta. Tal vez imaginaba que yo lloraría, que lo abrazaría, que le diría que todo estaba perdonado, pero no. Porque yo ya no necesitaba perdonarlo, tanto como necesitaba perdonarme a mí misma por haberme callado tanto. Si algún día me invitan, será como una mujer adulta. Como madre, sí, pero también como Elena.
Y si no saben cómo hacer espacio para eso, está bien. Ya encontré el mío. Sofía me miraba sin entender del todo. Solo me apretó la mano, y eso fue suficiente. Se fueron en silencio. Esa noche no dormí por tristeza, tampoco por felicidad, sino por algo mucho más raro: paz. Paz por haber dicho lo que nunca antes me atrevía a decir. Paz por haber marcado un límite sin necesidad de gritar. Paz por saber que, pasara lo que pasara, yo ya no volvería a perderme por nadie. Una mañana cualquiera, mientras preparaba mate cocido en la pequeña cocina del taller, Graciela me entregó un sobre blanco. «No es nada importante», dijo nerviosa. «Solo algo que escribimos entre todas». Lo abrí con cuidado. Dentro había una tarjeta hecha a mano, con flores dibujadas y frases escritas en distintos estilos de letra. «Gracias, Elena, por devolvernos el espejo que habíamos roto. Por enseñarnos que el silencio no es resignación, sino pausa. Por recordarnos que todavía somos capaces de empezar de nuevo». Tuve que sentarme. Me temblaban las manos. Lloré. Pero no con tristeza, con gratitud. Nunca imaginé ser guía de nadie. Nunca quise ser modelo de fuerza. Solo estaba tratando de no desmoronarme. Y sin embargo, cada una de esas mujeres me miraba como si yo hubiese hecho algo extraordinario. «Ustedes son las valientes», les dije. «Yo solo encendí una vela en un cuarto oscuro, pero el fuego lo hicieron ustedes». Lidia me tomó la mano. «No, Elena. Vos fuiste la que se animó a entrar primero. Ese día organizamos algo especial. Un pequeño evento en el taller. Invitamos a vecinas, familiares, otras mujeres del barrio. Expusimos nuestras creaciones, contamos nuestras historias, compartimos pan casero y lágrimas honestas. Y mientras hablaba frente a todas, con un micrófono prestado y los nervios revolviéndome el estómago, dije algo que no tenía preparado. Durante años creí que mi voz no importaba, que lo que yo sentía debía quedarse guardado para no molestar. Pero hoy entiendo que muchas de nosotras fuimos educadas para servir, pero no para ser escuchadas. Y eso cambia hoy, no con rabia, no con venganza, sino con presencia. Hubo aplausos, no de cortesía, sino de alma. Miradas llenas de lágrimas, de reconocimiento, de espejos rotos que empezaban a repararse. Una joven se me acercó al final. Tenía menos de 30 años. Mi mamá me trajo obligada, me confesó. Pero ahora entiendo por qué. Usted me hizo pensar en ella. Y también en mí. Me abrazó. Y yo la abracé como si abrazara a la hija que nunca tuve. Como si cerráramos un ciclo entre generaciones de mujeres que se quedaron calladas demasiado tiempo. Volví a casa esa noche con los ojos hinchados y el corazón liviano. No tenía lujos, no tenía fama, no tenía una familia perfecta, pero tenía algo que nunca antes había tenido: una comunidad, una tribu, una voz. Y supe, sin duda alguna, que no era ejemplo de nada, pero sí prueba de que se puede. Esta vez no necesitaba volver, porque ya me encontré. Una tarde gris de otoño, recibí una carta, no un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta real, de esas que ya nadie escribe, con sobre, con tinta, con temblor en las palabras. Era de Andrés. Mamá, estuve pensando en todo lo que pasó, en lo que dijiste, en lo que callaste. Quisiera invitarte a pasar unos días con nosotros. Sé que no puedo borrar lo que te hice sentir, pero quiero conocerte de nuevo, no como la madre que siempre estuvo, sino como la mujer que ahora todos hablan con admiración. Leí esa carta muchas veces y lloré. Sí, lloré, porque era la primera vez en décadas que sentía que alguien quería verme, no como un rol, sino como persona. Pero también supe algo más. Yo ya no era la misma mujer que esperaba ser reconocida. Ya no necesitaba esa validación. Fui hasta el taller, apoyé la carta sobre la mesa de trabajo
y miré alrededor. Cada hilo de color, cada marca de tiza sobre la tela, cada risa compartida en esas paredes, eran prueba de que yo ya me había encontrado, sin necesitar regresar a ningún lugar. Esa noche, mientras tejía en silencio, escuché la voz de mi madre en mi memoria. Una mujer fuerte no es la que nunca cae, es la que cuando cae se levanta diferente, más sabia, más firme, más ella. Y sonreí, porque ahora entendía. Respondí la carta con pocas palabras. Gracias, Andrés. Quizás un día pase a visitarte, no como antes, sino como la mujer que soy ahora. Y si ese día llega, espero que tengas espacio para recibirla como merece. No firmé, mamá. Firmé Elena por primera vez. Y fue ahí, en esa firma temblorosa pero decidida, donde supe que mi historia había cambiado para siempre, porque no hay venganza más silenciosa ni más poderosa que ser feliz sin pedir permiso. Mi nombre es Elena y volví a ser yo. Yo viví décadas esperando aplausos que nunca llegaron, amor que solo se daba si no molestabas, reconocimiento que siempre iba para otros. Hasta que entendí que mi valor no depende de cuántos me vean, sino de cuánto me veo yo. Hoy no tengo una vida perfecta, ni una familia de comercial, pero tengo algo mucho más valioso, la paz de haberme elegido a mí. Ya no camino encorvada, ya no busco aprobación en los ojos de nadie, ya no cocino esperando que me digan gracias. Hoy cocino para mí, sonrío para mí y escribo mi historia con mis propias palabras. Si estás escuchando esto y sentís que también te perdiste en el camino, no importa la edad que tengas, no importa si nadie más lo nota, solo hace falta una cosa: decidir que mereces volver a casa, no a la casa donde fuiste madre, hija o esposa, sino a la casa más importante de todas, vos misma. Gracias por escuchar mi historia. Y si, como yo, crees que las mujeres mayores merecen ser escuchadas, te invito a suscribirte al canal y dejar tu apoyo en los comentarios. Puede parecer un gesto pequeño, pero cada gesto cuenta cuando se trata de visibilizar lo que durante años fue ignorado. Y recordá, aunque el mundo te diga que ya es tarde, siempre estás a tiempo de volver a ser vos.